Hola, buenos días. Buenos días. Esperemos que pronto se conecten y vamos a verificar si la transmisión está correcta, el volumen, la imagen, todo. ¿Podría checar si estamos transmitiendo? Bueno, buenos días a todos porque no veo que nadie esté conectado. Vamos a esperar tantito. Ahí está ya. Ok, muy bien. Sí, ya estamos conectados. Bueno, pues todos sean muy bienvenidos esta mañana de domingo, ¿verdad? Bueno, hoy estoy transmitiendo de una forma en otro lugar, entonces, bueno, pues van a ver algunas diferencias, ¿verdad? Este movimiento, bueno, es parte de... Pero bueno, preferí no cancelar el estudio a pesar de que estamos fuera de casa, ¿de acuerdo? Ok, pues me da mucho gusto que estés aquí domingo a domingo, pues esta reunión tiene como propósito conocer más a Dios y al conocerlo más, poder confiar, descansar y ser bendecidos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y es por eso que nos gusta tocar, tratar una diversidad de temas y pues todos ellos están fundamentados en la palabra de Dios, en la Biblia. Esto más que una predicación, digo que sí ha habido ocasiones en que se predica, ¿verdad? Es más bien estudios de la Biblia, platicados, narrados, que nos hablan del carácter de Dios principalmente y de las herramientas que Dios nos ha dejado para poder tener una vida cristiana más exitosa, con más bendición. Nos preparan para estar bien en la adversidad, estar bien eh, cuando las cosas están en paz y tranquilas, estar bien en la rutina o estar bien cuando suceden situaciones que van más allá de lo que esperamos o deseamos, ¿verdad? Bueno, pues como parte de esta colección de estudios que se han transmitido de esta manera desde que comenzó la transmisión remota, pues hoy, gracias a Dios, nos ha guiado a poder compartir un estudio que nos va a hablar del poder de la oración. Ese va a ser el tema de hoy. Pero bueno, déjenme mandar saludos, ya están conectándose más personas y eso me da muchísimo gusto. Le mando un saludo a mi sobrino Saúl, Saúl Bautista, felicidades, ¿eh? Fue tu cumpleaños, felicidades. También un saludo a Asunción Ruiz, que Dios te bendiga, Asunción. Saludos a todos los tuyos, por favor. También un saludo a Gloria. Por favor, Gloria, saludos a tu esposo, a tus hijos. Les recordamos con mucho cariño a todos ustedes. También, vamos a ver quién está por acá. Elcita García, gracias a Dios por esa bendición. Nos gozamos contigo, Elcita. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Sí? También está por acá Gloria. Hola, Gloria, qué gusto. Por favor, salúdame a Jesús, salúdame a tu hija, a tu esposo también. Muchos saludos. Qué gusto que estés por acá. Dianita también. Precisamente ahora que me trasladé a otro lugar, venía platicando con mi esposa de aquel tiempo en el cual estuvimos compartiendo la palabra acá en la Ciudad de México, ¿verdad? Fue hermoso, de verdad, ese tiempo. Hay muchos grandes recuerdos y muchas bendiciones también. Por acá vemos a Miguel Ángel. ¿Qué pasó, amigo Miguel Ángel? Qué gusto, Miguel. Saludos a Mari, saludos a tu hermosa hija, a tu esposa también. Un saludo, por favor, de Delia y de mí, con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Eh, Vamos a ver. Vivi, aquí está. ¿No me veo? ¿No me veo? Sí, sí te ves, pero no te agachas mucho. Pues no hay problema. Aquí mi asesora técnica está bien, siempre me ayuda en todo absolutamente. Pero está bien, estamos ahorita adaptándonos aquí a donde estamos. Con mucho gusto de estar aquí. Bueno, seguimos con los saludos. Eh, Chelita, también qué gusto, Chelita. Qué gusto que estén ahora acompañándonos de esta manera. Es un gozo para nosotros poder compartir la palabra con ustedes de esta forma, ¿verdad? Adaptándonos a las circunstancias que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Chelita. Muchos saludos. A todos tus hermanos también, por favor, dales un abrazo de parte de nosotros. Diles que les queremos muchísimo y lo recordamos con mucho cariño, ¿eh?
Muy bien. Olivia, hola Olivia, qué gusto que estés por acá, Olivia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios también hable mucho este día en este estudio a tu vida. Esperamos que así sea. También Alex, Alejandra, qué gusto Alex que estés por acá viendo esta transmisión, este mensaje, este estudio de la Biblia. Bueno, pues muy bien, pues todos sean muy bienvenidos. Eh, Hay que adaptarnos a las circunstancias, por eso es que hoy es distinto, hoy es diferente, ¿verdad? Pero bueno, con el gusto de pues no cancelarlo, sino seguir adelante, ese es el beneficio que nos da el poder hacerlo de esta manera remoto, en el lugar en el que estemos, pues se puede transmitir sin problema, ¿verdad? Pues les mando un saludo a todos, así con todo mi corazón, de Delia también para ustedes, y vamos a pedirle a Dios que esta mañana nos bendiga a través de este estudio de la Biblia, para que podamos conocerle más, crecer más, y Él manifieste su verdad, su palabra, pero sobre todo la bendición en tu vida y en la mía. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor Padre, pues muchas gracias por todo lo que haces, por todo lo que nos das, por las cosas que son bendiciones y que nos gozamos en ellas, Padre. También aún por los quebrantos, Padre, porque sabemos que en tu voluntad, Padre, las pruebas, los quebrantos, lo que tú traes, Señor, en tu voluntad, tienen un propósito, no solamente para esta vida, sino especialmente para la vida eterna, Dios. Te damos gracias, Señor, por todo, Dios, lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que nos hace disfrutar la vida, pero también te damos gracias por todo quebranto, Señor, que sabemos que tú vas a usar en nuestra vida para formar el carácter y el corazón de Cristo en cada uno de nosotros, Dios. Gracias por esta reunión, Señor, gracias por tu bendición. Gracias, Padre, porque tú estás presente, estás vivo en nuestros corazones y a través de esta posibilidad, a través de esta realidad, tenemos la posibilidad de ver tu fuerza, ver tu poder, ver el plan y lo más importante, tener una comunión viva y presente contigo, Señor. Gracias, Padre, por manifestarte en nuestras vidas. Y ahora, Señor, te pedimos que esta mañana utilices este mensaje, este tema que vamos a tratar hoy, para conocerte más, pero también para saber cómo acercarnos a ti, Señor, con un corazón dispuesto a buscarte y amarte, Padre, y por consecuencia amarte, porque tú nos amaste primero, antes que nosotros a ti, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por el favor que tenemos de ti, Señor, inmerecido. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por nuestras vidas, gracias porque un día te aceptamos en nuestro corazón y a partir de ese día todo tiene un sentido y un propósito para esta vida, pero sobre todo un propósito eterno, Dios. Bendícenos esta mañana, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Ok, muy bien, amigos. Bueno, pues hoy va a ser, como les decía, un estudio muy práctico, muy práctico. Tú sabes cómo me encanta fundamentar, todo lo que digo me encanta fundamentarlo con la palabra, para que se entienda que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, y todo aquel que quiera comprobar que esto es verdad, se va a dar cuenta que Dios es veraz. Y el que recibe el testimonio de Cristo en su vida, asimismo se convierte en un testimonio de Cristo para los demás también, ¿verdad? Bueno, pues, sin más preámbulos ya, entonces, comencemos con el tema de hoy, y se llama el poder de la oración. Fíjate nada más, qué tema. El poder de la oración. Y yo le agregaría en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues fíjate que fuimos creados para tener una comunión con Dios. Ese es el propósito más importante, tener una comunión con Dios. Y en esa comunión está todo. Como decía el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esa es una promesa bellísima, ¿eh? Y el que nos ha tomado como sus hijos va a darnos todas las cosas y va a ver y a velar y a proveer lo que necesitemos. Por supuesto que hay una vara, hay un cayado también, que aparte de infundirnos aliento, también sirven al pastor para guiarnos por el camino correcto. Cuando las ovejas son dóciles, siguen su voz. Mis ovejas siguen mi voz, dice. Pero cuando a veces una oveja tiene que ser guiada de manera más específica, el pastor utiliza un cayado para darle un pequeño golpecito si lees por acá, no te desvíes, no te salgas de mi voluntad, ni te alejes de mí, ¿verdad? Todo lo usa Dios para nuestro bien y nuestro propósito.
Bueno, pues si entonces fuimos creados para tener una comunión con Dios, ¿sabes? Hay una herramienta, hay una forma práctica a través de la cual esta comunión se fortalece. Esta comunión crece, pero aparte de eso nos transforma la vida. Esta herramienta se llama así, la oración. Y también quiero decirte que de manera natural nadie sabemos orar. No es a pensar que en el momento que te conviertes, ya sé que de pedirle a Dios, ya sé cómo. No, primero que nada, esto es un acto de fe, ¿sí? Es un acto que implicaría una especie de, vamos a decirlo así, como ejemplo metafórico, una especie de comunicación inalámbrica que tenemos con nuestro Padre Eterno, ¿verdad? En la que se fundamenta la fe, en la que clamamos y derramamos nuestro corazón para con Dios y Dios va respondiendo. Hace poquito, ya ves que ha estado lloviendo muchísimo, ¿verdad? Y a veces no ha sido solamente lluvia, sino hay viento, incluso hay granizo. Y estos granizos cada vez, no sé qué está pasando, bueno, cambio climático, calentamiento global, han crecido de tamaño y lo que antes cuando éramos niños eran granizos del tamaño de una canica tal vez, hoy los granizos pues tienen el tamaño de una pelota, a veces de béisbol, ¿verdad? Y bueno, todo esto se debe a este cambio climático, estas diferencias, estos cambios que están habiendo en el mundo, la contaminación y demás. Pero bueno, el punto es que estábamos en casa, mi esposa y yo, y de repente había una lluvia amenazante. Y de repente, bueno, te confieso que nos encantan las plantas, ¿verdad? En tu casa, en la casa, tenemos un espacio a la intemperie donde pues tenemos las plantas que nos encantan, ¿verdad? Las cuidamos, las regamos, en fin. Y entonces, bueno, pues nos preocupamos por nuestras plantas y inmediatamente dije, vamos a orar, vamos a orar. Y fue increíble cómo le estábamos pidiendo a Dios, Señor, que no caiga una tormenta, que no caiga estas granizadas agresivas que pues pueden romper toldos, vidrios, ventanas, ¿verdad? Lo más increíble es que estábamos orando y se detuvo todo, ¿verdad? Es increíble. Bueno, pues si Dios tiene cuidado de cosas tan sencillas y nos responde, ¿cuánto no nos dará Dios más respuestas de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón? Necesidades de salud, necesidades de trabajo, de sustento, de protección, ¿verdad? La más importante, la necesidad más importante que tenemos, la necesidad de amor, de estar llenos del amor de Dios en nuestras vidas, para estar seguros, para estar confiados y para darle un propósito a nuestra vida, ¿verdad? Bueno, pues Dios es eternamente sabio, eternamente bueno, para siempre su misericordia. Y hay que aprender a orar. Tenemos que aprenderlo. Esto, así como no llegamos a este mundo y no sabíamos nada, hasta incluso nos enseñaron a decir papá y mamá, pues exactamente es así. El nuevo nacido en Cristo es un bebé espiritual, así como lo escuchas. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice el Señor. Entonces, como niños recién nacidos, así como nuestro padre, nuestra madre nos enseñaron a hablar, ¿verdad? A comunicarnos con ellos, Dios Padre, ahora que somos sus hijos, también nos enseña a hablar con Él. Nos enseña a pedirle correctamente y nos ha dado una guía. Prácticamente lo que te voy a decir esta mañana es una especie de manual práctico de cómo debemos orar y de qué forma debemos pedir. Y bueno, pues comencemos ya sin más preámbulos, ¿verdad? Estoy dándole mucha, toda una introducción, pero vamos al grano. Bueno, lo primero que nada sería, ¿cuáles son las condiciones para tener poder en la oración? Eso sería lo primero, ¿verdad? Si la oración tiene poder, el poder de Dios se manifiesta a través de la oración, ¿cómo entonces, cuáles son las condiciones para que esto se cumpla? Bueno, primero que nada, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo primero que debemos entender, que todas las cosas que le pidiéramos a Dios con nuestro corazón, con nuestra necesidad, y que sean parte de su voluntad, dalo por descontado. Claro, no estoy diciendo que ya no ores, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que si tú oras con amor, con fervor, si tú eres constante y estás pidiendo algo conforme a su voluntad, Dios va a responder en su tiempo. Porque la oración también tiene algo, aparte de llevarnos, vamos, para acercarnos a Dios hay que tener fe, confianza, humildad, paciencia, ¿verdad?
Todas estas condiciones son necesarias, pero también sabes qué sucede, que estas cosas cuando oramos, yo te puedo decir que soy uno antes de orar y soy otra persona después de que he orado, una mejor persona. Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Por otro lado también, la oración nos transforma. Una persona que ora, es decir, cuando tú veas a una persona llena de gozo, llena de paz, de confianza, de esperanza en Dios, dices, oye, ¿y este amigo cómo le hace? ¿No? Este hermano, ¿cómo le hace? Es muy sencillo, es porque seguramente pasa mucho tiempo orando con Dios, pasa mucho tiempo cerca del corazón del Padre Eterno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leer el primer versículo. Acuérdate que siempre mis estudios los fundamento con versículos, no lo puedo entender de otra manera, porque a quien estamos escuchando, a quien estamos oyendo es a Dios, y Dios tiene palabra, y su palabra es viva, y es por eso que me encanta siempre estar dando versículos para que quede más claro. Aquí el que tiene más voluntad, más bien, autoridad, no voluntad, el que tiene más autoridad no son las ideas que yo te pueda compartir, sino la autoridad máxima lo tiene la palabra, y es por eso que me encanta citarla siempre en cada estudio, ¿verdad? Vayamos entonces, primero que nada, a 1 de Juan 5, del 14 al 15. Esa sería la primera, el primer versículo de esta mañana. Primera de Juan 5, del 14 al 15, ¿sí? Y dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Fíjate, esto es una especie de carta compromiso que Dios hace con nosotros. Si tú y yo le pedimos conforme a su voluntad, Dios se compromete a responderte. Va a decir inmediatamente, bueno, esa es la otra condición o variante. Nosotros por naturaleza queremos las cosas que se sucedan muy rápidamente, ¿verdad? Pero el tiempo es de Dios. Lo que tenemos que hacer al orar es pide por la voluntad de Dios. Pide para que Él revele su voluntad, ¿verdad? Muchas respuestas que hemos obtenido, mi esposa y yo, pues han sido gracias a que sometemos muchas decisiones de toda índole a la voluntad de Dios. Decimos, Señor, te pedimos por esto, lo anhelamos, lo deseamos, pero tú mostrarás si esto es tu voluntad, ¿sí? Y si no es tu voluntad, y vamos, de entrada vamos a entender algo, lo vamos a ver más adelante. Cosas que pueden ser buenas, ¿verdad? Cosas que no necesariamente son cosas malas, o ya no se diga pecaminosas, eso nunca nos va a contestar Dios definitivamente, ¿verdad? Pero cosas que pueden ser buenas, pues también tenemos que ponerlas al juicio de Dios, delante de Dios, para que Él compruebe, ¿no? Es decir, me cambio de domicilio, me cambio de casa, no sé, salgo de vacaciones, por decirte algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? Todo somételo a la petición, en tu petición, a través de la oración a Dios, y Dios te va a confirmar su voluntad. Por supuesto que es importantísimo conocer la palabra, porque conforme más la conocemos, imagínate, si tú le pides por la salvación o el alma de una persona, dalo por descontado. Dios en algún momento va a traer la salvación de esa persona, porque eso es claro que esa es la voluntad de Dios, que ningún hombre se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Cuando tú pidas, por ejemplo, por la salvación de un alma, de un familiar, cónyuge, hijo, lo que sea, hermano, estás orando conforme a la voluntad. Hay una oración también muy especial, la oración que hacemos pidiéndole perdón a Dios. Cuando le pedimos perdón a Dios, estás orando conforme a la voluntad de Dios, y da por descontado que si llegamos a Él con un corazón contrito y humillado, confesando la falta, Dios va a contestar sin ningún problema. ¿Y de qué manera? Perdonándonos, para que se restablezca nuestra comunión con Él, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, ese es lo primero. Ora, y bueno, y esto será su voluntad. Pues la forma más práctica de saber si eso no es su voluntad, pues es orando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, someterlo a su autorización, a su aprobación, a la guía que Dios tiene para ti, para mí, conforme le pedimos las cosas a Él, ¿verdad?
Otra condición importantísima para orar y obtener el poder de la oración es pedirlo todo en el nombre de Jesús. Eso es importante. Toda oración que tú hagas, al final de tu oración, recuerda decirle: y te lo pido en el nombre de tu Hijo, de mi Salvador, Jesucristo. Porque acuérdate que tenemos acceso a Dios Padre gracias a los méritos de Jesucristo, ¿verdad? A partir de eso Dios nos responde, y a partir de la sangre preciosa que nos ha lavado de todo pecado, podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia para recibir la respuesta, para recibir el socorro y la transformación que nuestra vida necesita. También hay una oración muy especial cuando dices: Dios, ya estoy cansado de esto, ya estoy cansado de mí, ya estoy cansado de mis errores, ya estoy cansado de mi carácter. Transfórmalo, dalo por hecho, estás pidiendo correctamente. Todas aquellas cosas en las cuales has concluido que te hacen daño, que son malas, que no te dejan crecer, que te esclavizan, que te duelen, que han dejado heridas en tu alma, basta ya. Y aquí está Dios delante de ti. Y en ese momento, te aseguro, Dios va a contestar tu oración de manera prácticamente inmediata, ¿verdad? La transformación de nuestros corazones, ni lo dudes. Esas son respuestas prontas, rápidas, inmediatas de Dios. Y todo comienza a través de acercarnos a Él para pedirle con el corazón en la mano la transformación de un área de nuestra vida, ¿sí? Decirle: Señor, dame amor por mis hijos, dame amor por mi esposo. Pero por supuesto que estás orando conforme a la voluntad de Dios. Es más, vámonos a un caso más extremo. Dame amor hasta por mis enemigos, Dios. Dame amor así como tú tuviste por los que te hicieron daño, Padre. Fíjate, la oración es tan especial, es tan trascendente, que cuando te sientes ahogado, cuando te sientes afligido, cuando incluso se ha dicho algo en contra de ti, pudiendo ser falso, lo único que te va a sacar adelante es que tú supliques que Dios haga la justicia, que Dios transforme las cosas, empezando por ti y por mí, ¿verdad? Y Dios se encargará de lo demás. Si nos transforma a nosotros y nos da esperanza, ya lo demás se encarga Dios, porque Dios es justo, ¿verdad? Ok, bueno, pues como te decía, todo pídelo en el nombre por el cual tenemos acceso al trono del Dios, que es el nombre de Cristo. Dice Juan 14, del 13 al 14, no lo hemos leído, ¿verdad? No. Juan 14, del 13 al 14, y vamos a leer un versículo más, es decir, en total son dos, que están en el Evangelio según San Juan, ¿sí? En este Evangelio comenzaremos con el capítulo 14 y vámonos al versículo 13 al 14. Nos dice así la palabra de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto lo está diciendo Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjate, a Dios le deleita y se goza que tú te acerques a Él a través de los méritos de Cristo. Inmerecidamente, o sea, si tú y yo tratáramos de acercarnos a Dios ¿por qué? Porque somos inteligentes, por lo que quieras, porque somos simpáticos, no nos podemos acercar a Dios porque sacamos 10 en algo, porque fuimos aprobados en alguna situación, porque somos muy buenos trabajando o lo que quieras. No, Dios, a diferencia de nuestros padres terrenales, a ellos sí nos teníamos que esforzar grandemente para agradarlos, y a partir de hacer lo que ellos nos pedían, lo correcto, pues es como obteníamos su aprobación. Aquí lo más hermoso es que esté como esté tu vida, esté bien, esté mal, estés frío o caliente en tu corazón, en tu relación con Dios, acércate ya, acerquémonos inmediatamente al Padre. Dice la palabra: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Fíjate nada más, qué hermosas palabras, ¿verdad? No le echo fuera. Entonces, no esperes a que primero se arregle tu vida, a que primero estés bien, a que se hayan resuelto tus problemas, y entonces en ese momento me acercaría a Dios, porque ¿sabes cuándo te vas a acercar a Dios? Jamás. Tienes que acercarte a Dios, esté como esté tu vida. Estés bien, estés mal, estés animado o estés desanimado, acércate a Dios en oración para que Dios levante tu alma, tu corazón, tu ánimo, y tengas fe y tengas esperanza, ¿sí?
Y dice luego también en Juan 15 verso 7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Cristo. Acuérdate, permanecer en nuestro Salvador, permanecer en el que se puso como el sacrificio, el que aceptó pagar tus pecados y los míos, el que aceptó el castigo que tú y yo merecíamos sobre su cuerpo en el madero, derramando su sangre hasta llegar a la muerte. Acuérdate lo que dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En su nombre, acuérdate, siempre acercarte a Dios en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se agradará que tú tengas la confianza, la seguridad y que tú llegues con tu alma marcada con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios para ser recibido delante del Padre, ¿verdad? Ok, bien, por otro lado también debemos entender que una oración de poder es a partir de la intercesión o el ministerio del Espíritu Santo. Es increíble, así como cuando tú y yo nos convertimos a Dios, hubo una voz no audible, pero sí en nuestra conciencia, sí en nuestro razonamiento, sí en nuestra memoria, pero sobre todo en nuestra necesidad que nos hizo conscientes de que requeríamos a un Salvador, requeríamos un sustituto, requeríamos a alguien que pagara nuestras deudas y nuestras faltas, ¿verdad? Bueno, pues así, ¿sabes quién lo hizo? ¿Sabes quién nos convenció de juicio? ¿Quién nos convenció de amor? ¿Quién nos convenció de pecado? ¿Sabes quién lo hizo? El Espíritu Santo. Él fue quien nos convenció para que dijéramos, sí, Señor, sí acepto a mi Señor Jesucristo, sí lo acepto como mi Salvador y sí necesito a alguien que perdone mis faltas y pecados, ¿verdad? El que hizo ese trabajo en tu vida y en mi vida fue el Espíritu Santo. Bueno, pues Él es el Maestro, Él es el que hace todas las cosas y igualmente, fíjate, si tú me dices, oye, enséñame a orar, bueno, si tú tienes a Cristo y has vuelto a nacer, tienes a la persona indicada y al Espíritu Santo en tu corazón que nos va a enseñar a orar, así como lo estás escuchando. O sea, no te daría yo un escrito, no te daría yo una fórmula, sino te diría, llénate del Espíritu Santo, dile que el Espíritu Santo te guíe para que entonces sepamos cómo orar de manera correcta. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo discierne los pensamientos del corazón. Lo primero que tenemos que entender al orar es que orar es poner tu corazón delante de Dios, así como lo escuchaste. Así, en total transparencia, en total honestidad, te sientas como te sientas y te presentes a Dios en esa confianza, saca de tu corazón. A veces hay, por decirte algunos ejemplos, si tienes gozo, acércate con ese gozo a Dios. Si tienes preocupación por algo, lo que esté ahí como una astilla dentro de tu corazón, de tu alma, expónselo a Dios. Lo que te haya frustrado, es más, lo que no hayas entendido o te haya molestado, sácalo de tu corazón para llevarlo a Cristo a sus pies. La oración se hace con el corazón, no con las palabras. Se hace con lo que sale de acuerdo a la necesidad que tenemos. No a través de una frase rebuscada, no a través de un patrón repetitivo, sino la oración más eficaz es la que sale del alma, de acuerdo a lo que estés viviendo, de acuerdo a tu necesidad. Y dices, oye, tengo miedo, ¿no? Podríamos un día llegar con Dios, como David lo hacía, ¿verdad? David, el día que fue amenazado de muerte, ¿qué fue lo que hizo? ¿Salió corriendo? Sí, bueno, sí salió corriendo, pero después buscó a Dios y escribió unas palabras hermosas. En el día que temo, yo en ti confío, escribió David. Hoy tú podríamos completar esa frase, ¿no? En el día que me preocupo, busco a Dios para que quite mi ansiedad. En el día que me enojé o me desesperé, busco a Dios a través de la oración para que me dé paz. El día que hice algo incorrecto, ¿sí? Porque no hay hombre justo en la tierra que así para que él bien y nunca peque, me acerco a Dios
le soy honesto, le digo cuál fue mi falta, para que Dios me perdone y limpie mi conciencia. O sea, toda oración tiene que ser con el corazón, tiene que ser con el alma, tiene que ser de manera honesta, Dios. Si algo te molestó, si algo te preocupa, si algo te da miedo, y vámonos más allá. Si hay algo en tu vida que tal vez hemos cargado desde niños, desde la infancia, con nuestros padres o familia, ¿qué hay que hacer? Eso que a veces es como una especie de astilla, una especie de proceso sistemático, ¿verdad? ¿Por qué siempre reacciono así? Generalmente cuando reaccionamos mal, ¿verdad? ¿Por qué siempre reacciono de esta manera? Con miedo, con ira, con preocupación o con cobardía, porque también hay de todo, ¿verdad? ¿O por qué sí quiero salir corriendo yo a enfrentarme a las cosas? Bueno, pues esas cosas que salen del corazón es las que tenemos que acercarnos a Dios, pero en una oración profunda, en una oración personal, en una oración íntima con Dios, para que nuestro corazón salga, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo, pues, intercederá en nuestra debilidad, en nuestra necesidad delante de Dios. Vamos a leer Romanos 8:26. Nos dice así, Romanos capítulo 8, verso 26. Nos dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjate qué claro está aquí, así perfectamente. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, si tú llevas tu ansiedad, si tú llevas tu enojo, si tú llevas tu preocupación o tu debilidad delante de Dios, y tú empiezas a expresar delante de Dios en silencio, en secreto, en un tiempo especial con Dios, ¿sabes qué hace? El Espíritu capta tu necesidad y empieza a darte las palabras de tu alma para decírselas a Dios. Y después de esto, ver cómo tu corazón queda en paz. En caso de pecado, tu corazón y el mío queda limpio. En caso de ira, Dios quita la ira. En caso de miedo, Dios nos fortalece. En caso de angustia, Dios nos da paz, ¿verdad? Esa es la forma, que sea con el corazón o que sea de la manera más honesta, de la manera más valiente que podamos hacerlo, porque de esa manera es como Dios nos va a contestar, ¿ok? Bien, por otro lado, esta oración eficaz, este poder de la oración, por supuesto, y que es necesario e indispensable que sea con fe, ¿sí? Acuérdate, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Porque la salvación, nuestra salvación fue a través de la fe, mediante la fe y por fe, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista, ¿ok? Bueno, entonces, la fe del corazón. Con el corazón se cree, se espera. Y aquí hay varios versículos que nos hablan, nos dicen esto perfectamente. Vamos a leer primero Santiago 1, del 5 al 6. ¿Sí? Voy a dar un poquito de tiempo. Santiago 1, del 5 al 6. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿sí? O sea, déjame explicarte algo. Si hay un acto, uno de los más grandes actos de fe es la oración. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo al invisible, le estás pidiendo al eterno, ¿sí? A Él es al que le estás pidiendo. Y lo hace sin verlo. Es por fe, porque por fe andamos, no por vista. Mas el justo por su fe vivirá. Sí, ya lo había dicho. Entonces, uno de los actos más grandes de fe es orar. En silencio, en secreto, en lo profundo, en lo íntimo de tu vida, en un lugar donde nadie te moleste, donde nadie te interrumpa. O sea, si te das cuenta, necesitamos un lugar y necesitamos un tiempo especial para poder hacer las oraciones más profundas de nuestra vida,
¿sí? Claro que en un grupo, ¿verdad? En una reunión grupal, sí, también se puede orar de una manera muy hermosa, muy profunda. No estoy diciendo que no se pueda, pero las cosas más profundas de tu vida tienen que ser en lo profundo, en lo secreto, en lo privado, en un lugar donde nadie te... Es más, si nadie te va a molestar y tal vez tengas que sollozar por tu problema con la puerta cerrada, para que tengas toda la libertad de estar delante del Padre, ¿verdad? Ok, bueno, pues otro versículo también que nos habla de esto es Marcos 11:24. Dice así, Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿sí? Si tú pediste algo conforme a la voluntad de Dios, créelo, ¿sí? Porque esto será resuelto, esto será respondido. A veces las respuestas son rápidas, a veces son casi inmediatas. Habrá algunas que son a corto, a mediano plazo, pero Dios responderá porque el tiempo es de Dios, en el tiempo de Dios, más bien dicho, ¿verdad? Pero hay que creer y hay que confiar. Este es otro ingrediente. La fe produce esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Y qué es la esperanza? El saber que Dios nos ha contestado, el saber que Dios tiene el asunto, el problema ya en sus manos y solamente, solamente en cuestión está el tiempo que Dios utilizará, ¿sí? Para que esto se responda en tu vida y en la mía. ¿Ok? También vamos a ver otro punto importante, otro versículo importante que nos habla de esto es Juan 16:24, ¿verdad? Y nos dice así. Juan 16:24 dice así. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, si hay algo verdaderamente hermosísimo es haber pedido por algo que nos afligía, que nos preocupaba, que nos angustiaba y ver la respuesta positiva de Dios, ¿verdad? Ahí es donde tu fe se hace más grande, tu confianza, el amor a Dios se hace más grande porque has visto la respuesta a tu necesidad, ¿verdad? Eso es también importante. Pero bueno, ojalá todo sea así de bueno, ojalá todo sea así de práctico y de sencillo, pero también tenemos que ser muy honestos y vamos a entrar a la segunda parte de este estudio, que sería hablar de los obstáculos que hay para obtener una oración de poder, una oración eficaz. Y desafortunadamente pues son numerosos, ¿no? Vamos a mencionar algunos o intentaremos mencionarlos todos, ¿sí? Primero que nada, el primer obstáculo que obstaculiza, que pone una barrera para obtener el poder en la oración o recibir la respuesta de Dios es tener egoísmo, ¿verdad? Estar pidiendo por cosas vanas, triviales, no necesarias, ¿verdad? Y aquí nos lo dice un versículo muy claramente, es Santiago 4:3. Nos dice así, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? O sea, cuando es algo vano, innecesario, petulante, sin sentido, banal, esa sería la palabra, algo banal, ¿no? Algo intrascendente, algo que no es necesario, ¿verdad? Pues eso olvídalo, nunca lo vamos a recibir, ¿verdad? Esa sería una, el primer obstáculo, ser egoístas o querer cosas que incluso pueden ir en contra de leyes naturales, ¿verdad? No sé, no quisiera abundar más en esto, sino simplemente cosas no necesarias, cosas vanas, banales, ¿verdad? Ok, bueno, otro, ya de alguna manera lo mencioné, otro obstáculo para la oración eficaz es el pecado secreto. Y aquí sí me voy a detener un poquito, ¿verdad? Vamos a entender algo. Como hijos de Dios, ¿somos pecadores hasta el día de hoy? Sí, somos hijos de Dios, o dicho de otra manera, somos pecadores que hemos entendido y aceptado y recibido la salvación que tenemos y que nos ofreció Dios a través de Cristo. ¿Sí? Tuvimos la fe, lo hicimos y volvimos a nacer por la palabra de Dios, por las promesas de Dios. Y podríamos decir entonces que un creyente es un pecador arrepentido, un pecador
valiente, consciente, que se dio cuenta de su gran necesidad de un Salvador que intercediera por él delante de Dios, que diera el precio y el pago de su rescate, ¿verdad? Y podemos entender también que un creyente peca, pero no vive en pecado, ¿sí? Aquí son cosas de, oye, espérame, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Bueno, un creyente peca, sí peca. Circunstancialmente, a veces las cosas pues no son las ideales, no son lo que deseamos, nos dan en alguna debilidad, en alguna tendencia, y es como explotar, ¿verdad? Nos levantamos para para ir al trabajo, para hacer lo mejor posible, pero de repente se atraviesa algo o alguien que le da nuestra debilidad de carácter y pues ahí podemos fallar, ¿verdad? Pero eso es pecar. ¿Pero qué es vivir en pecado? Bueno, vivir en pecado es consciente y deliberadamente persistir, mantener una actitud pecaminosa, ¿sí? Dicho de otra manera, cuando el pecado se tiene que esconder para seguir haciéndolo, eso es lo grave, eso es empezar a vivir en pecado, ¿sí? Todo lo secreto, todo lo que se hace en la oscuridad, todo lo que no nos gustaría que nadie se enterara y que y que se practica de manera consistente, habitual, eso es vivir en pecado y eso definitivamente va a romper la posibilidad de tener oraciones profundas y contestadas, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una introspección. Vamos a leer el versículo que nos dice con toda claridad esta verdad. Vamos a leer el Salmo 66, 18. Ok, nos dice así el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si yo conscientemente voy por el camino injusto, el camino de destrucción, el camino contrario a la voluntad de Dios, vamos a decirlo más claro. ¿Qué es el pecado? Empecemos desde allí. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Porque acuérdate que Dios es santo, es justo, es perfecto. Y cuando vamos en contra de esa voluntad, pues estamos pecando, ¿verdad? Y cuando persistimos, cuando se hace rutinario, consciente, los abogados dicen cuando es un bebedor consuetudinario, ¿verdad? Fíjate, así lo dicen ellos, es porque es un hábito y puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier hábito destructivo, malicioso, dañino, pues esto es vivir en pecado. Y si estamos viviendo en pecado, Dios, la oración que más anhela responder es la que el pecador consistente o consuetudinario necesita hacer para decir, basta ya, no más destrucción a mi vida, no más tolerancia a esta situación, no quiero practicarlo más. Dios quita y rompe esta atadura de mi vida y transforma ya mi vida y santifícame. Esa oración es la que Dios necesita escuchar para ayudarnos y sacarnos adelante antes que cualquier otra oración, ¿sí? Es la oración de arrepentimiento, es la oración de conciencia de nuestra maldad, de ponernos de acuerdo con Dios para buscar la reconciliación y quitar la barrera que nosotros pusimos para donde se rompió nuestra comunión con Dios, como hijos de Dios que somos, ¿verdad? Ya salvados por Él. Bien, pues vamos a leer Segunda de Crónicas 6, 19. No, estuvo mal. Segunda de Crónicas 16, 9. Perdón, ese es el correcto. Y nos dice así, Segunda de Crónicas 16, verso 9. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Sí, hasta ahí vamos a leer. Sí, o sea, Dios está atento a los que buscan su favor. Pero dice aquí corazón perfecto, vamos a entender esto, ¿sí? Perfectos no somos, que eso quede claro, ¿verdad? Pero sí tener el corazón perfecto es tener, vamos a decirlo así, es un corazón definido. Eso más que uno alcanzar la perfección, nunca la vamos a alcanzar, pero sí el corazón perfecto es el corazón que se ha definido
a buscar a Dios, en las buenas, en las malas, aunque haya caído, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios lo levanta, con la condición de reconocer nuestra falta o pecado delante de Dios, pues Él, si 7 veces cae el justo y confiesa y reconoce y es valiente, pues 7 veces lo levantará el perdón y la misericordia de Dios, ¿verdad? Fíjate que Dios perdona cualquier pecado, cualquiera, pero nunca jamás perdonará justificaciones para pecar. Qué diferencia, ¿verdad? Muy grande, ¿sí? Puede hacer esa es la total diferencia entre una cosa y otra. Ok, bueno, igualmente, si dijimos que es importante que haya fe de por medio, pues obviamente para que se tenga una oración eficaz, obviamente lo contrario es la incredulidad, ¿sí? Y nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? O sea, no podrás estar en el camino de Dios, no podrás estar en el camino correcto de Dios si tienes debilidad o no tienes fe, ¿verdad? De hecho, fíjate, muchas faltas que cometemos es por falta de fe, por falta de confianza. A veces no creemos en la justicia de Dios y nosotros queremos hacer justicia. A veces no creemos que Dios puede llenar todas las áreas de nuestra vida, en lo más profundo, en lo más íntimo, y queremos mantener tal vez algún vicio destructivo en el cual tratamos de buscar satisfacción, ¿verdad? En fin, ¿sí? La incredulidad será el gran obstáculo para poder obtener una respuesta de Dios, ¿verdad? También dice Santiago 1:7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ¿sí? El que esté dudando, el que no crea, pues no va a recibir nada, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos que entender otra cosa más. Tenemos que ser, aquí vamos al punto, tenemos que perdonar. Una de las cosas que tal vez también interrumpe las respuestas de Dios es tener un espíritu implacable. Fíjate, esta palabra a veces no puede ser tan clara, ¿verdad? Porque no está en nuestro lenguaje cotidiano, ¿verdad? Pero ¿qué es ser implacable? Implacable es aquella persona que no perdona jamás. Imagínate, ¿sí? Bueno, vamos a entender algo primero que nada. Si tú eres hijo de Dios y aceptaste a Cristo, tú y yo somos perdonados por Dios. Tú y yo volvimos a nacer gracias al perdón de Dios y a la justicia que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Entonces, todos hemos sido perdonados. Pero aquel que se niega a perdonar a su ofensor, pues está en un grave problema. Dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si yo no soy capaz de perdonar o no quiero perdonar, esto va a amargar mi vida y al amargar mi vida perderé la gracia y el poder que Dios quiere darme si yo se lo pido, ¿sí? Primero, ve y deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano, ¿sí? Pongámonos en paz con todos. No dejemos que el odio, el resentimiento, el dolor se incube en nuestro corazón, porque tal vez esta sea una de las razones por las cuales no vemos respuestas. Y no porque Dios no pueda o no nos escuche, sino porque hay algo que está estorbando nuestra alma, que está impidiendo que la gracia fluya y su favor se manifieste, ¿verdad? Es importantísimo entender esto. Echemos ya fuera de nosotros ese carácter implacable y perdonemos como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. ¿Ok? Bien. Y vamos ya casi concluyendo. También es importante que entendamos que la impaciencia pues traerá por resultado inconstancia. ¿En qué? En nuestro deber de orar, en nuestra necesidad de orar, ¿sí? Tal vez somos como alguien que sí está pidiendo, sí sabe que Dios puede responder, sí está teniendo fe, pero no es paciente. Quisiera que fuera la respuesta más rápida,
en la circunstancia que uno desea, cuando uno cree que es la circunstancia ideal. Y finalmente la impaciencia nos descalifica tanto porque dejamos de orar, ¿sí? Vamos a leer, y con esto voy a terminar. Dijimos que iba a ser práctico y objetivo este estudio esta mañana. Vamos a leer el primer versículo va a ser Hebreos 11, 6. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios va a bendecir al que le busca, Dios va a responder al que le busca, pero esta búsqueda debe ser constante. No es una sola vez y ya, no, debe ser persistente, ¿sí? Lo contrario a la impaciencia es la persistencia, la constancia para recibir de Dios todas las cosas. Entonces, tú me podrías decir, oye, he estado orando y no hay respuesta. ¿Sabes cuál sería mi consejo? No dejes de orar hasta que Dios conteste, ¿sí? Y también dice Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Sí, hay a veces respuestas que nuestra vida necesita, pero que son estructuras muy sólidas que Dios va a transformar. Y estas estructuras sólidas necesitan un trabajo constante de oración hasta que sean totalmente quitadas. A veces las heridas del alma, las heridas de la infancia, tienen que ser un constantemente ir a los pies de Cristo hasta que te sientas libre, hasta que te sientas sano, hasta que ya no haga más efecto en tu corazón alguna situación, ¿verdad? Pero es a través de la persistencia, de la constancia. O sea, ora hasta que Dios responda. Ora hasta que tengas paz. De eso se trata esto, ¿verdad? Es como aquella parábola de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? En la cual una mujer se acercó a un juez que era injusto, que no temía a Dios ni respetaba a hombre, y esta viuda le iba y le suplicaba que le hiciera justicia de su adversario. Y no quiso por algún tiempo responder, y no porque Dios sea injusto, no. Aquí las parábolas a veces no son exactamente, no representan exactamente el carácter de Dios, sino simplemente es una narrativa que nos ayuda a comprender la historia, ¿sí? Este era un juez injusto y Dios es un juez justo. Y incluso este juez injusto, que por un tiempo no contestó las necesidades de esta viuda, llegó un momento en que se cansó y dijo, bueno, como esta mujer viene de continuo y siempre me está pidiendo por su problema, ya mejor le contesto. Y aunque no temía a Dios, ni tenía temor ni respeto a hombre ni a nadie, porque ya no estuvieran encima de él, dijo, ya te contesto, para que no me molestes más. Dios no es así, por supuesto, pero estoy seguro que si tú y yo persistimos en la oración, estoy seguro que vamos a recibir la respuesta en el tiempo de Dios. No nos cansemos de orar, ¿ok? Amigos, este es el mensaje de esta mañana, práctico, rápido, objetivo, para que lo pongamos en práctica, ¿sí? ¿Me quieres ayudar a orar para dar gracias? Sí, vamos a orar para concluir. Amado Señor, pues te damos muchísimas gracias porque nos has recordado el día de hoy este medio de gracia que es la oración, la comunicación que tenemos a diario contigo. Y gracias, Señor, porque nos podemos acercar a ti confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. Señor, pues llévanos a aplicar todos estos puntos de manera práctica, que acudamos a ti con humildad, que obedezcamos tu palabra, que eres tú quien hace posible la transformación en nuestras vidas y que nos acerquemos a ti con fe, Señor, sabiendo que tú nos responderás conforme a tu voluntad y conforme a los planes que tienes para nosotros. Gracias te damos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, Señor. Muy bien, queridos amigos, que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo
y primero Dios nos vemos la próxima semana.